plasmático, cardiofrénico, etcétera, ¿no? Eso es, digamos, la distribución anatómica. Ustedes, esto no es clase de anatomía, básicamente simplemente es describir cuál es ese espacio, es el espacio pleural, que para fines, digamos, prácticos, diremos que la cavidad pleural es una cavidad virtual, ¿verdad? ¿Sí? No, es real, es una cavidad real, existe. Virtual es básicamente algo que teórica, técnicamente solo aparece cuando hay alguna patología. En el caso de la cavidad pleural es una cavidad real, circula líquido pleural, que es lo que permite que el pulmón se deslice, es uno de los componentes de la distensión y del proceso de inspiración que hemos visto en la primera clase, ¿sí? Que recordaremos que la presión intrapleural es de menos 5 centímetros de agua y puede caer hasta menos 7, y alguien por ahí me trajo el gaito hasta menos 7.5, igual es valedero. 0.5 más, 0.5 menos, pero ya, está bien, para no pelear. Menos 7.5. Eso es lo que ven en un corte, en un dibujo. Aquí lo que pueden ver es básicamente el corte a nivel microscópico, ¿no? Pleura parietal, pleura visceral y el espacio pleural. Entonces, aquí en la clase es patología pleural, lo cual me va a involucrar dos cosas: derrame pleural y neumotórax. El derrame pleural. En cuanto al derrame pleural, hemos de encontrar que el líquido que se forma aquí a nivel del espacio pleural, ojo, aquí tenemos músculos intercostales, eso es lo que nos representa la pared torácica, la pleura parietal, el espacio pleural, la pleura visceral, parénquima y obviamente lo que es el alveolo. Entonces, ¿qué me representa este gráfico? Todo líquido corporal, llámese en este caso pleural, y a nivel gastrointestinal el acítico, lo que va a generar es, lo que va a tener es diferencia de presiones. Son dos presiones básicamente las que su equilibrio nos va a llevar a que se forme el líquido: la presión hidrostática y la presión oncótica. La presión hidrostática básicamente es la que mueve el líquido desde los capilares, tanto parietales como viscerales, hacia la cavidad pleural, siguiendo el sentido de la flecha, obviamente, ¿no? Hay presión de sangre a nivel de los capilares y el ultrafiltrado plasmático viajará a través de los poros celulares hacia el espacio pleural. Pero a su vez también va a haber fuerzas dentro de los capilares que van a generar absorción, movimiento del exceso de líquido hacia aquí, hacia el interior de los capilares. Y esa fuerza dentro de cada uno de estos capilares que moverá el líquido intentando retornarlo es la presión oncótica, y está dada básicamente por el contenido proteináceo, ¿no? Las proteínas que manejamos dentro del plasma. Entonces, de esta primera presentación de las presiones que se manejan, tanto la hidrostática como la oncótica, hemos de decir pues que si hay mucha presión en los capilares, mucha resistencia, va a haber mayor cantidad de flujo. Y lo mismo, si los componentes de la presión oncótica, que son las proteínas, principalmente la albúmina, están disminuidas, ¿habrá una buena reabsorción del líquido hacia los capilares? No, entonces se va a estancar aquí. Mucha producción o baja absorción nos van a generar ese desbalance que a fin de cuentas va a ser el aumento del líquido pleural. Pero inclusive en condiciones normales, cuando la presión hidrostática y la presión oncótica están bien reguladas, ¿qué es lo que va a pasar? Es el exceso de líquido deberá drenarse. ¿Quién lo drena? Los capilares linfáticos. Entonces, a través de los capilares linfáticos, que cuando se reúnan todos los linfáticos del cuerpo en el gran conducto torácico, ¿sí?, eso, el drenaje va a ser favorecido por la vía linfática. Por lo tanto, de lo que acabamos de hablar, de estos básicamente tres componentes: presión hidrostática, presión oncótica y drenaje capilar linfático, imaginemos que hay una disminución de proteínas. ¿Caerá o subirá la presión oncótica? Disminuye, cae. Y si cae la presión oncótica, ¿habrá buena absorción del líquido de regreso hacia los capilares? No, por lo tanto va a haber estancamiento aquí, aumento del líquido pleural. Si la presión hidrostática cae, no hay buena presión, no se bota gran cantidad de plasma, no se ultrafiltra gran cantidad de plasma por caída de la presión hidrostática, ¿habrá buen drenaje o no habrá buen drenaje? No habrá buen drenaje. Y si hay obstrucción, imaginemos que esto está bien y aquí los capilares se obstruyen por
algún cáncer, cuerpo extraño, tumor, etcétera, ¿habrá buen drenaje? No habrá buen drenaje. Entonces, básicamente, estos son los tres variables que me van a mantener el equilibrio del líquido pleural: presión hidrostática, presión oncótica y capilares linfáticos con su drenaje. Por lo tanto, sencillito, ¿qué es derrame pleural? La acumulación excesiva de líquido pleural, obviamente del espacio pleural, que es consecuencia del desequilibrio. O se produce mucho o se absorbe poco, así de sencillo. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos que me explican cómo se llega a generar líquido en el espacio pleural? Van a ser 8 mecanismos, que es lo que podemos ver ahí. El primero, aumento de la presión hidrostática en capilares de la pleura visceral. Pacientes con insuficiencia cardíaca, cuando ya estén en el módulo de cardiología, van a ver que a nivel de los capilares de la pleura visceral aumenta su presión. Como hay mayor presión, mayor aumento de los capilares, va a haber mayor producción de trasudado o de su líquido a nivel pleural, por lo tanto el contenido se aumenta, derrama. Pero también, como hay aumento de la presión hidrostática en el capilar de la pleura visceral, a nivel parietal, aunque se faltó un pequeño espacio, hay disminución de la presión hidrostática en el espacio pleural y en los capilares de la pleura parietal. Pulmón atrapado es una patología en la cual el pulmón se queda rígido, la pleura se engruesa y ya no se distiende. Por lo tanto, va a haber disminución de la presión hidrostática a nivel del espacio pleural y el líquido ya no se va a movilizar, se aumenta, se estanca. Esos son los puntos 1 y 3. Punto 2, disminución de la presión oncótica, lo que hemos hablado hasta el aburrimiento desde hace un momento, ¿no? Paciente que tiene, por ejemplo, un paciente desnutrido, un paciente, imaginemos que llega al hospital, un paciente de 95 años de edad, abandonado, que vive solo, no come cuando puede, tú lo ves, pues es un esqueletito y que está edematizado en piernas, manos. Entonces ese paciente está abdomen distendido, es un paciente hipoalbuminémico, ¿no? La albúmina normal es de valor de 3.5 promedio gramos por decilitro. Imagínate que le sacan un examen de sangre y ese paciente tiene proteína albúmina en 1.1, 0.9. Entonces pues son pacientes que por el mismo tema de la hipoalbuminemia te van a generar disminución de la presión oncótica y por lo tanto retención de líquido en cavidad pleural. Aumento de la permeabilidad en los capilares pleurales, también nos genera derrame pleural. Linfático, hemos hablado del espacio del drenaje linfático obstruido, deteriorado, nos puede generar aumento del líquido pleural. Movimiento de líquido desde el espacio peritoneal, hidrotórax hepático, urinotórax, trasudado, pancreatitis, síndrome de Meigs, exudado. En cristianos, cuando una persona tiene mucho, en gastro ya han visto los que están rotando, han visto pacientes con ascitis, han visto bastante distensión, a veces le sacan 2, 3 litros de líquido acítico. Entonces cuando hay mucho, la pericitis de cabeza. Entonces cuando hay distensión abdominal, el diafragma tiene capilares, a nivel microscópico hay capilares, ¿ya?, que comunican la cavidad abdominal con la cavidad torácica. Entonces, el exceso de líquido a nivel abdominal va a generar filtración hacia otras cavidades. Y a nivel del diafragma empieza a haber trasudado. Viaja el líquido de la cavidad abdominal hacia la cavidad torácica y te genera derrames pleurales. Esos son derrames de tipo trasudado. Pacientes con pancreatitis, que se hayan visto ustedes algún paciente con pancreatitis en gastro que hacen derrame pleural. Pacientes con pancreatitis por trasudado te genera automáticamente, no porque haya un poco infeccioso pancreático que te afecta también la cavidad torácica, sino básicamente es por movimiento de líquido de cavidad abdominal a torácica a través del filtro que hay a través de los microporos del diafragma. Sí, es un trasudado, viaja nada más por diferencia de gradientes. El líquido siempre busca por dónde escapar, dónde drenar. Estos son los hidrotórax hepáticos. Urinotórax son pacientes que es muy raro, he visto creo una sola vez, pero o sea, no aquí en otro hospital, paciente con urinotórax, básicamente lesión de la vía urinaria, escapa de orina y por esa ultrafiltración termina habiendo orina a nivel de la cavidad torácica. Es muy raro, pero existe. Pancreatitis, lo mismo que hemos hablado, síndrome de Meigs. Los síndromes de Meigs son neoplasias benignas a nivel ovárico, pero que asemejan mucho a una patología maligna. Es básicamente una patología ginecológica. No se rompa mucho la cabeza con eso. Cuando entren a ginecología verán síndrome de Meigs. Rotura del conducto torácico, lo hemos dicho hace un momento. Todos los linfáticos del cuerpo terminan drenando en el gran conducto torácico. Esa es una anatomía básica. Entonces, el gran conducto torácico, el juego de linfa del cuerpo, si es que hay heterogénea, ya sea posesión, accidente, cáncer, neoplasias linfáticas, esa obstrucción del gran conducto torácico te va a generar derrame pleural. Y roturas vasculares iatrogénicas, ambientales, traumáticas.
Lógicamente los 3 primeros generan transudado y los siguientes 2 exudados. En cuanto a los valores normales del líquido pleural, ese cuadrito no lo voy a leer, como les digo, yo lo con los chicos de la cuando nos ponen, a veces se ponen y empiezan a leer. No les voy a leer ese cuadro porque todos sabemos leer, ¿no? Que los chicos de la conmigo explican. En este caso no hay mucho que explicar, simplemente ese cuadro sin ni modo, tienen que aprenderse. ¿Por qué? Porque para que sepan lo anormal tienen que saber primero lo que es normal. Eso trabajo con ustedes. Yo no voy a ponerme en el volumen de 0.02, de 6.000 a 5.000 células. No, lo que necesito que sí se aprendan es eso de ahí. O por lo menos que recuerden, porque ya ustedes lo han llevado en algún momento, ¿no? Ustedes lo han llevado en el pasado, lo han repetido, lo han leído, etc. ¿no? Visto a los que les encanta el amir. Hay gente que le encanta el avión, no sé por qué le encanta el avión. Y ya verán los criterios del like. Ahora, ¿qué son los criterios del like? Partamos de eso y de dónde sale, para qué me sirve. Entonces, antes de continuar en eso, deberemos entender que cuando una persona tiene derrame pleural, como este curso es básicamente un curso clínico, me interesa la orientación clínica al paciente, cómo lo vamos a identificar. Partamos de lo siguiente, como siempre hemos hecho de las clases pasadas, con ejemplos. ¿Cómo es que se presenta ante nosotros un paciente con derrame pleural? ¿Cómo nosotros sospechamos que mi paciente viene con derrame pleural? ¿Qué es lo que me va a decir en consulta? Partamos de eso. Mi paciente, examen físico, qué intento encontrar y cómo llegó el líquido pleural. Apartamos en ese orden. ¿Ya? ¿Cómo creen que es la clínica de un paciente con derrame pleural? Lo que viene de diapositivas es lo que vamos a conversar ahorita. El resto, poco lo pasamos. Primero, ¿cuál es la sintomatología principal de un paciente con derrame pleural? ¿Por qué se acerca el paciente a consulta? Dolor. Dicen disnea, ¿alguien por acá? ¿Atrás? ¿Si todavía están despiertos? Recuerden que tienen nota baja en prácticas y que todos tienen que reforzarlas. Recuerden que la práctica va al 50% de su nota total. Asimetría, ya. Todo lo que me dicen es correcto. No estoy nada en contra de eso. Vamos a aclarar. Simplemente la pregunta base es: ¿por qué viene? ¿Cuál es la consulta? El paciente no te va a decir tengo asimetría. ¿Dolor? ¿Puede ser? Gracias, no tengo. Dime, ¿qué consulta el paciente? ¿Qué te dice? ¿Dolor? Insuficiencia respiratoria. Una presión en el pecho. Les pongo ejemplo clásico. Siempre pongo este ejemplo porque la primera vez que les empecé a enseñar, no aquí en otra universidad, me acuerdo que hubo una epidemia, yo les llamo así, epidemia, todas esas 2 semanas que les enseñé a los chicos en otra universidad. Les enseñé, esas 2 semanas tuve epidemia de derrames pleurales. En cola llegan los chicos que terminaron expertos, pero todititos venían por lo mismo. O sea, no, voy al tema no comparativo, no por el ejemplo. Todos los pacientes, y había un ejemplo especial, nunca me olvido, de una señora de Reque. No me acuerdo, pero el caso sí. Les cuento cómo era la historia de la persona de Reque. Ustedes me dicen que se hizo bien, que se hizo mal. Es caso real, no estoy inventando. Persona de, no sé, la edad sí me invento, 35, pero relativamente joven, 30 años. Acude al centro de salud de Reque por manifestando dolor en el emitórax derecho, emitórax derecho. Manifiesta que cuando hay movimiento le duele más, cuando hace sus actividades físicas le duele más. Acude al centro de salud en Reque, es evaluada por un médico de turno, no sé si doctora, pero la persona de cargo lo evalúa, y le envían a casa con diagnóstico de contractura muscular, le envían con diclofenaco más dexametasona por 3 días. Es caso real, no lo estoy inventando, sí sucede y es bastante común. Aunque algunos digan, ay, ¿cómo lo va a hacer? Cuando una cosa es desde fuera, otra cosa es de frente. Viene por dolor, catalogado como contractura muscular. ¿Todos? Al final igual quien parte al final. No, está bien, al final para no cortar la explicación. Ya, diclofenaco más dexametasona 3 días, o orfenadrina creo que le dieron, pero le dieron un relajante muscular, le envían a casa. La paciente manifiesta que sí hay mejoría del dolor, ya toleraba más en las noches, que no podía dormir en las noches, sentía que le faltaba un poco el aire acostándose a un lado y tenía que moverse al otro, pero mejoró con el analgésico. Sin embargo, luego de unos días, terminados sus 3 dosis del antiinflamatorio, siente que el dolor nuevamente aparece en el mismo sitio e inclusive siente que ha aumentado, que cada vez que se mueve está más el dolor. Nuevamente regresa al mismo centro de salud en Reque, es evaluado aparentemente por otro colega que le saca una radiografía, le examina mejor y luego del examen le decide enviar al hospital. Pero ese segundo colega amplió la anamnesis a diferencia del primer colega y pidió algo que el primer colega no había pedido.
Cuando le preguntamos a la paciente, ya detallando un poco más qué es la sintomatología que presentó, dice que al inicio, antes de su primera visita al centro de salud, empieza con dolor, ella dice sordo, no lo sentía bien, no lo manifestaba bien dónde estaba exactamente, pero que ese dolor poquito a poquito iba intensificándose, no te dice exactamente que, no te califica en EVA de 0 a 10, pero sí te dice que cada vez va aumentando. Pero aquí lo principal, cuando tú le preguntas al paciente cómo era el dolor, qué tipo de dolor era, ustedes saben que hay opresivo, urente, punzante, etc. Siempre manifiesta que era punzante, que sentía punzante, sentía que le punzaban. Dice el doctor, parecía que me picaban con un cuchillo, que me punzaban. ¿En qué parte? Te especifica en qué zona, zona dorsal. Y cuando le preguntas, segunda pregunta, ojo, primera manifestación, dolor, estamos partiendo de eso, dolor. Ya. El dolor es lo que le trae a consulta, el dolor. Luego le preguntas, ¿en qué momento es más fuerte el dolor? Te dice el dolor cuando hago mis actividades, pero realmente cuando le preguntas bien te dice cuando tomo aire. Si tomo aire, cada vez que tomo aire o toso o hago fuerza para cargar mis cosas, me duele más. Entonces, el dolor tipo, para los que están despiertos todavía, punzante, que exacerba a la inspiración o a la maniobra de Valsalva. Y que poco a poco, conforme iba aumentando el dolor, decía que empezó a presentar tos. Y cuando le preguntaba sobre la tos, le decía, ¿qué les he dicho que me pregunta? ¿Es tos con flema o es tos seca? No, es tos seca, doctor. Era siempre seca, nunca hubo flema, era tos seca. Y cada vez que me dolía me llamaba toser y a toser. Entonces regresamos. Mi paciente consulta por dolor de tipo punzante, localizado al inicio de impulso y luego se localiza. Recordarán a los que todavía no repasan, cuando hagan cirugía, cuando hagan la parte quirúrgica, parten esos ciclos, van a saber van a recordar que los dolores son viscerales y los viscerales son muy indefinidos, no defines exactamente dónde es. La señora decía un dolor sordo, indefinido y que luego poco a poco ya se ubica en un sitio. Que usualmente te dicen zonas basales, laterales, uno o dos lados, pero este paciente te decía dolor, tos y te decía, ¿qué les dije ahorita? La maniobra de Valsalva, la inspiración. Y cuando te dice, y después de que le colocaron la ampolla, sí me descansó un poco, pero no me quitó, pero ya podía dormir un poquito más. Y cuando le preguntas, ¿y cómo dormía antes de la inyección? Antes de la inyección me acostaba y me faltaba el aire, tenía que ponerme en el otro lado o tenía que levantar mi cabecera, poner otra almohada más para respirar. ¿Qué estaba presentando? Ortopnia. Tu paciente ya estaba con dolor torácico, disnea, ortopnia, poco a poco empezó a fatigarse al hacer sus actividades y el dolor era punzante que exacerbaba al Valsalva o a la inspiración profunda. Adicional presentó fiebre, esos son adicionales, depende de la patología acompañante o causante, pero básicamente los cardinales son eso. Cuando su paciente le consulte por dolor torácico, yo siempre les digo a ustedes, hermanos desde los grupos que vengo enseñando, dolor torácico, el facilismo en la mayoría, a veces por error, a veces por desconocimiento. Dolor muscular, vaya a su casa. Se puede meter en problemas el día que ustedes tengan ya su sello. Porque eso el paciente cuando quiere ser problemático, les puede hasta meter en problemas. ¿Y por qué no me saco una placa? Cuando ustedes se enfrenten a un paciente con dolor torácico, por favor, nunca se olviden de estas dos patologías. Puede ser muscular, nadie quita que no. Pero nunca se olviden de dos cosas, semiología cardíaca y semiología respiratoria. Con esos dos ustedes se salvan de un montón de problemas. Cardíaca, no me meto, no es mi área, el cardiólogo les dirá cuando se enfrenten a dolor torácico, que asumo que será uno de sus temas de clase. En el tema de dolor, en este caso respiratorio, el dolor pleurítico tiene esas características. Siempre pregunten el tipo de dolor, cómo es la presentación, qué le exacerba, en qué momento del día se presenta y sobre todo si va acompañada de disnea. Si tu paciente tiene disnea, eso ya no es muscular. ¿Cómo te salvas? ¿Qué es lo que le pidió el segundo colega que no le pidió? Uno que amplió la anamnesis, la persona me dijo, sí, el segundo doctor me preguntó más cosas. Ya. Con anamnesis te orientaste un montón. Y segundo, me pidió una radiografía, cosa que primero no me había pedido. Entonces, en la radiografía, vamos en desorden, vamos en desorden. Lo que les estoy explicando es lo mismo, estamos moviendo un poquito el orden. Más o menos imaginemos que le sacó algo así como esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo lo describiría? Imagínense que esta es la radiografía de mi paciente.
Una pérdida de lo que se... Esto es el derrame pleural, ¿verdad? ¿Sí? No. Esto es una radiopacidad. Yo no sé qué es. Sospecho que podría ser derrame pleural. Solo puedo decirte que es una radiopacidad, en este caso una radiopacidad basal derecha, perdón, izquierda, que borra el ángulo costofrénico. Punto. Ahora, la concavidad es hacia arriba, es hacia abajo, es lineal. ¿Cómo es? La concavidad, mirando hacia dónde. ¿Hacia dónde ve la concavidad? Bueno, si quieres mirando hacia arriba, ya. Depende de cómo lo quieras ver. Ya. Signo del menisco se llama eso. ¿Ya? Entonces es una radiopacidad, puede ser uni o bilateral, que borra el ángulo costofrénico o lo obtura, y dependiendo del volumen, pues puede ocupar mitad, un tercio, 2 tercios, dependiendo de eso. Pero siempre tiene esto, el signo del menisco. ¿Sí? Ahora, yo hasta ahí digo, podría ser derrame pleural. Solamente describo la radiografía y bien lo que escuché por atrás, radiopacidad, excelente su descripción. ¿Y acá qué creen que será esto? Esto no tiene convexidad, esto es casi como que puse una regla y rayé. Hidrotórax. Hidrotórax. ¿Qué es esto? Hidrotórax. ¿Y qué es esto? Ah, hidroneumotórax sería entonces. Este es el pulmón. Sí, es hidroneumotórax. Esto lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Esto es en la siguiente clase, que es al final de estas diapositivas. Esto se llama hidroneumotórax. No te rompan tanto la cabeza, lo que quiero es simplemente ahorita que vean la radiopacidad, nada. Entonces imaginemos que la colega la segunda que lo vio, le sacó esta placa y vio esto, y por eso lo decide enviar al hospital. Entonces, cuando llega al hospital, obviamente se le hace el siguiente examen, que es el gol estándar. ¿Cuál es el gol estándar para confirmar derrame pleural? A, radiografía; B, tomografía; C, ecografía; D, angiografía; F, no sé, voy a buscar un neumólogo. A ver, ¿quién dice opción A? Radiografía. Gol estándar, me refiero al que te va a dar el mejor diagnóstico y va a ser una buena decisión terapéutica. Radiografía. Tomografía. Ecografía. Ninguna de las anteriores. Sepa la bola. En Reque a este paciente le sacan una radiografía que, pongámonos en el muy supuesto, fue esta. Y con esta imagen lo deciden enviar. ¿Sabes qué? Aquí no tengo el equipo para confirmarte si eso no es la sospecha de derrame pleural. Voy a enviarte donde tienen el equipo para que te saquen la radiografía. Pero te confirmen si es un derrame pleural. ¿Qué examen le pediría a la doctora? ¿Ecografía o tomografía? Entonces viene el diagnóstico principal. Fue líquido, pues. La ecografía es el mejor examen imagenológico para describir el derrame pleural. ¿Sí? ¿La tomografía se puede sacar, doctor? Claro que se puede sacar, ambos son muy buenos, pero en cuanto a sensibilidad, especificidad y valor en el tema de costo-beneficio, es mucho mejor una ecografía. ¿Por qué? La ecografía no necesitas un material súper complejo, no necesitas un tomógrafo de $500,000 de soles, no basta solamente tu carrito sanguchero que tenga su pantalla nomás y que tengas la sonda cóncava, perdón, convexa con la que trabajamos, y a pie de cama le puedes hacer tu paciente. ¿Por qué es mejor la ecografía? Porque te dice zona exacta del derrame, características ecográficas del derrame, te dice el volumen promedio, nunca es volumen exacto, volumen promedio, y te dice en qué zona es la zona más segura para que le puedas hacer la función a tu paciente, porque vamos spoileando a este paciente que se saca. El terapéutico final es el drenaje, sacamos el líquido. La tomografía, es cierto que te da características del derrame pleural, sí, te dice aproximadamente las características imagenológicas, pero no te dice una zona de punción, no te cuantifica el volumen promedio y es más costoso. Entonces, es mucho mejor una ecografía. Entonces, en el mismo paciente de Reque que les estaba diciendo, él llega, lo envían al hospital, le sacan una ecografía. Entonces, la ecografía no solamente te dice el volumen, te mide 3 dimensiones, te dice un volumen aproximado, sino también te dice la distancia de piel. Ojo, esto de acá que ustedes ven en negro, esto en imágenes no ven ecografía ustedes todavía, ¿no? No han visto rayos y tomos, supongo. Entonces, pero un cachito de imagen. Esto que ustedes ven aquí, esto equivale a la sonda, al transductor convexo que se coloca al nivel de piel, los que hayan visto. Es esto. Y
de aquí hasta acá, esto lo que ven ustedes aquí, esto anecogénico, así se llama anecogénico, esto es el líquido, todo lo negro que ven, ¿no? Lo que va desde la sonda hasta el centro de la cavidad, pues si pudiéramos medirlo en ese momento, se mide. Y esto es el grosor de lo que tiene que pasar de piel, tejido celular subcutáneo y la capa muscular. Te mide y te dice exactamente cuántos centímetros tienes que ingresar la aguja con seguridad. Entonces te da todo eso una ecografía. Y es por eso es que es mucho mejor. Imaginemos que este paciente llega al hospital, le hicieron una ecografía como esa, dijeron efectivamente tiene un derrame pleural. Me voy a inventar, no me acuerdo. Acá dice, por ejemplo, en este gráfico te dice 192. Solo el gráfico. Imaginemos que mi paciente tenía 1 litro. Entonces, ¿qué procede? Lo miramos, opción A, lo miramos, opción B, llamamos a quien sepa, opción C, llamamos a un neumólogo, opción D, soy valiente, le meto la aguja sin miedo al éxito. Tenemos la aguja sin miedo al éxito porque todavía no tengo responsabilidad legal, así que le damos sin miedo al éxito. Entonces, metemos la aguja y esa extracción se llama toracocentesis. Ese es humilde servidor haciendo su iatrogenia. Más o menos así, técnica más, técnica menos, a los que hayan visto ya toracocentesis, es básicamente esa, la extracción del líquido. Las toracocentesis siempre se hacen, se puede hacer con guía ecográfica o sin guía ecográfica, pero se tiene que hacer siempre debajo o encima de la costilla. La aguja, meter la aguja, porque es meter una aguja y drenar líquido. ¿Encima o debajo? Debajo. Dicen debajo. No, encima. Sí. ¿Encima o debajo? Debajo. ¿Qué hay debajo? Abajo las costillas tienen sin canal, anatomía recontra mega básica. ¿Y qué viaja por el canal? En la cara inferior del borde inferior de las costillas. El paquete vasculonervioso. Si le meto la aguja debajo, o le genero mucho dolor, no va a querer que lo toquen a ese paciente, o le empiezo a aspirar sangre. Entonces siempre es encima de la... Entonces a este paciente se le hace toracocentesis. Estamos siguiendo más o menos el caso clínico, ¿no? ¿Así está bien? Nos estamos orientando, ya vinimos por dolor. Obviamente me salté la parte del examen físico, que no sé por qué me lo acabo de saltar. Regresamos ahorita al examen físico antes de que metan agujas. ¿Ya? ¿Qué esperan que encuentren en el examen físico de tu paciente? Matidez. Ya. Empezamos con la inspección. Inspección. Asimetría, dependiendo del volumen. Imaginemos que es un volumen considerable. Asimetría, perfecto. Inclusive, si hay disnea, van a notar que hay limitación a la inspiración. A tu paciente cuando tenga dolor torácico, eso se llama dolor pleurítico. Siempre en su examen físico ustedes díganle, tome aire, inspira profundo. Normal nosotros hacemos y no pasa nada. Al paciente con sospecha de derrame pleural, o si ya lo confirmaste como parte de tu formación, dile, tome aire. Lo primero que hace es, no puede, se limita, no puedo. Tome aire, no puedo. Tose, se queja, siempre se coge el sitio donde le duele. Eso es parte de tu inspección. Está bien, ¿ya? Palpación. Palpación. Colocas manos al costado, le dices, diga 33. 33. La vibración vocal está aumentada, disminuida. Diga 33, 3, diga un girl, lo que guste. Pero le dices que repita la R, ¿ya? No va a sentirse. Cuando tú le hagas la percusión, matidez o disminución de sonoridad, cualquiera de los dos términos están bien. Y cuando lo auscultes va a haber abolición o en el mejor de los casos disminución del murmullo vesicular. ¿Alguno de ustedes en sus prácticas ha visto pacientes con derrame pleural? Derrame no. ¿Han llevado práctica? Sí, pero derrame no. Pero más o menos vamos en orientación, ¿sí? Listo, ya lo auscultaste, ya le hiciste su ecografía, concluiste que hay un determinado volumen, el radiólogo tú mismo le marcaste el punto de la X, porque marcamos con un punto con una X donde hay que meter la aguja. ¿Cómo marcamos? Gracias a este examen que se llama ecografía, te dice el radiólogo, este es el punto de mayor profundidad, entonces aquí le tendrás que colocar y te marca el nivel de piel con una X. Tu paciente se colocará en esa posición, que es lo que ustedes ven aquí, se agacha y preparas tu material, punto. Y obviamente ese tipo. ¿Perdón? ¿En qué costilla? Depende del nivel, por eso es la ecografía. O sea, la teoría te puede decir cuarto, quinto, sexto nivel.
pero depende del derrame y de las características. Por ahí, hay pacientes que no pueden sentarse. Ayer hice en la clínica y le dice un paciente que está postrado. Así en esta posición no te va a ayudar, porque por gravedad obviamente todo varía, entonces tiene que ser con guía ecográfica. Ya son cosas, digamos, ya un poquito más complejas. Pero el objetivo es el mismo, sacar líquido. Ya, le sacamos el líquido, normalmente al doctor que le gusta fintosearse, este es el líquido, ya obtuvimos el líquido, este es el líquido. Y esto se junta, se recolecta en frasquitos. ¿Y para qué lo recolecto en frasquitos, doctores? Porque necesito saber cuál es la causa de ese líquido. Y es ahí, tengo un poco de desorden, Miguel. Entonces ya recolectamos los frasquitos, recolectan frasquitos y tú le dices al personal a cargo, vamos a enviar estos frascos a estudio. ¿Para qué? Ahora sí, ¿para qué envío yo estudio el frasco? Porque ese líquido puede ser trasudado o exudado. Ahora sí, regresemos a este concepto básico, que es un exudado y qué es un trasudado. Ambos son, o sea, todo esto es derrame pleural, pero ¿qué es un trasudado y qué es un exudado? En términos súper sencillitos, un exudado es un derrame pleural cuya causa original es una patología pulmonar, parenquimal. El pulmón está mal en alguna de sus estructuras, alguna enfermedad pulmonar, y o pleural, que te ha generado líquido pleural en exceso. Entonces, el exudado es un derrame pleural cuyo origen inicial o enfermedad base es una enfermedad pulmonar. Y el trasudado es un derrame pleural cuyo origen obviamente no es pulmonar, es de cualquier otro órgano. Ejemplo, tú tienes un paciente con falla cardíaca, insuficiencia cardíaca, te va a generar derrame. Tienes derrame, pero su patología principal puede que tenga algo pulmonar, pero su patología principal no es pulmonar. Tienes un paciente con enfermedad renal crónica en hemodiálisis o que no se está hemodializando, está hinchado por todos lados, parece un pez globo, genera líquido en el nivel pleural, hace derrame pleural, pero su problema principal no es pulmonar. Tienes un paciente cirrótico, lo mismo. Tienes un paciente desnutrido crónico, lo mismo, y así. Entonces, hace derrame pleural, pero no es la patología de fondo. Tienes un paciente, por ejemplo, con enfermedad reumatológica, tipo lupus eritematoso, te puede generar derrame pleural, también te puede generar derrame pleural. Y, dato adicional, por lo menos clínicamente la orientación de que podría, ojo, estoy diciendo podría, no estoy ya dando un diagnóstico, que podría ser exudado o trasudado es la distribución del líquido. Usualmente los derrames pleurales unilaterales suelen ser en su gran mayoría exudados, pero cuando son bilaterales suelen ser en su gran mayoría trasudados. Ojo, estoy diciendo suele, no estoy diciendo que es, pero más o menos nos vamos orientando. Si ves un paciente con derrame pleural bilateral, ponte a pensar que podría ser un trasudado y échate a buscar en tu anamnesis patología cardíaca, renal, hepática, hipovolúmica, etc., ¿no? Y si es unilateral, te pondrás a buscar patologías respiratorias como las que ya hemos estado haciendo clases pasadas. Entonces, ya, tenemos mi paciente con derrame pleural, en este caso unilateral, el ejemplo que les puse. En ese mismo paciente le extraemos líquido y deberemos saber si es un exudado, es decir, si el derrame pleural es de causa netamente pulmonar o no lo es. Para eso, el doctor Richard Light, que es el autor de los criterios de Light, en el año 1972, si mal no recuerdo, establece estos criterios. Aquí ven criterios ampliados. Estos no se rompan la cabeza, no son, o sea, los que ven son todos, hay más inclusive, pero los básicos que necesitan ustedes conocer son estos tres primeros. Aunque estén en portugués, pero ustedes manejan el portugués sin ningún problema. Relación del LDH sérico pleural, proteína sérico pleural, LDH líquido pleural. Ahora, aquí me voy a detener un momento. En el tema de, esto es la parte teórica. La parte teórica es muy bonita, como les digo muchas veces a los chicos. Uno dice, me aprendo el trasudado, el exudado, tengo que encontrar las proteínas del líquido pleural e inmediatamente saber cuál es el valor del líquido de las proteínas séricas, es decir, en sangre de mi paciente, inmediatamente hago una división pleural sobre sérico, y si la relación pleural sobre sérico en proteínas es mayor a 0.5, esto es un exudado, y si calculo el LDH que encontraron en el líquido pleural sobre el LDH sérico de mi paciente, hago la división y su cociente es mayor a 0.6, esto es un exudado. Hasta ahí la teoría es linda y está bien, pero cuando te vas por fin con esos conocimientos el día de mañana, miércoles, a tu rotación, a tu hospital MINSA, y le dices al doctor, justo tenemos un caso de derrame pleural, vamos a proceder a hacerle los criterios del Light, y le dices de paporreta, entonces doctor, vamos a calcular, sí, ¿y cuál es la proteína sérica? No, se acabó de reactivo, no hay reactivo en el hospital, y le calculamos el LDH, doctor, para los criterios del Light, no
no hay retiro del LDH, se acaba. Solo tenemos estudio de líquido pleural. ¿Podremos saber si es exudado o trasudado con el criterio, con solamente estudio de líquido pleural? ¿Sí o no? En la práctica diaria es muy común eso, ¿eh? Como que ustedes se van a un servicio, cuando ustedes hagan su internado, su residente, su médico a cargo les va a decir, ya no te olvides, mañana le vamos a sacar líquido al paciente, me tienes calculado para mañana, pides al laboratorio el LDH sérico y las proteínas séricas del paciente para hacer mañana los criterios de ley, y se acordarán de mí el día que les llegue eso. Y llega el otro día, te hiciste una cosa, otra cosa, pendiente por acá, pendiente por allá, cuando por fin llegó el otro día, vas a hacer tu procedimiento, ¿y qué fue de los resultados? Y tú... ¿Cómo le digo que no lo pedí? Pero necesitas el procedimiento, ¿lo difieres o le das miedo al éxito? Y calculas con lo que tienes. Entonces, aquí donde vamos a abrir, pantallita en blanco. Ya. Listo. Es ahí donde viene la parte para explicar. Entonces, empecemos con los criterios de Light, clásicos. Entonces, los Light clásicos. Para los Light clásicos, primero, los criterios de Light clásicos sirven para diagnosticar exudado o trasudado, o para cualquiera de los dos, esos tres criterios que hemos visto. Los criterios de Light solamente están hechos para diagnosticar exudado, nada más. El trasudado, por lógica, pues no, si no es día, es noche, si no es blanco, es negro, ¿no? Si no cumple con criterios de exudado, obviamente es un trasudado. Entonces, los criterios clásicos de Light, ¿cuántos son? Los clásicos, me refiero, porque hay un montón. ¿Cuántos son? 3 criterios. El primer criterio de Light es, en el orden que ustedes quieran verlo, yo lo hago así. Bueno, partamos, está bien. El doctor quiere LDH, partamos del LDH. No hay problema. Acá, abuso del cliente. Entonces, LDH de la pleura o sérico. Pleural. Nunca se olviden, la pleura siempre es el numerador. ¿Ya? Sobre el LDH sérico. Eso es lo que ustedes el día que estén haciendo su internado y se acordarán de mí cuando no pidan su examen y les griten, dirán, verdad, sí es cierto. LDH sérico. El segundo, las proteínas de la pleura. Proteínas de la pleura sobre las proteínas séricas. Y 3, el LDH pleural debe ser mayor a ¿qué? Mayor o igual a 2/3 de ¿qué? 2/3 de ¿qué? Del LDH. Lo voy a dejar momentáneamente así, en comienzos. Expliquemos uno por uno. LH de pleura sobre el LDH sérico. ¿De dónde salen estos valores? Del laboratorio de tu paciente. Le vas a pedir en su examen de sangre muestra de LDH sérico y obviamente las proteínas séricas. Eso el laboratorio te lo va a informar en un resultado, y cuando se haga la toracocentesis, extremos líquidos, enviamos lo mismo, le pido al laboratorista, a este líquido pleural, calcula el LDH sérico, perdón, el LDH de pleura y las proteínas del líquido pleural. Cuando tengas los dos resultados, ¿qué es lo que tienes que hacer? Agarrar tu celular, porque ya te olvidaste de dividir el papel, y pones arriba tu valor del LDH de pleura sobre lo que te dio el laboratorio del LDH sérico. Si esta división, este cociente, es mayor a 0, mayor a 0.6, esto es un exudado. Si la relación de las proteínas de la pleura sobre las proteínas séricas es mayor a 0.5, pero igual siempre decimos, esto es un exudado. Ahora, aquí, si el LDH pleural es mayor a 2/3 del LDH sérico, ¿verdad? No, es mayor o igual a 2/3 del límite superior de la normalidad. ¿De qué? Del LDH sérico. En castellano, ya me perdí, me dijeron. Ya.
Cuando ustedes han visto los resultados, todo laboratorio, sea del Estado o particular, siempre te da un valor y al costado te dice rangos referenciales, valores normales. ¿Han visto eso? Valor normal de tan mínimo de tanto a tanto, máximo de tanto a tanto. Dependiendo del laboratorio. Imaginemos que el LDH sérico, estoy poniéndome en un supuesto, el LDH sérico para el laboratorio X, te dice, me estoy inventando, me estoy recontrainventando. El LDH hallado en mi paciente a nivel sérico, 150 unidades internacionales por litro. Y entre paréntesis te dice, valor normal, insisto, me estoy inventando ahorita, solo para cuestiones académicas. Te dice, LDH hallado en mi paciente 150, valor normal o valores referenciales de 100 a 200. ¿100 qué es? El límite inferior de la normalidad. 200 que es límite superior de la normalidad. Entonces, este LDH pleural, tercer criterio que te dice, ¿son los 2/3 del valor hallado? No, son los 2/3 del límite superior de la normalidad. O sea, de esto, no del otro. Eso ténganlo en cuenta, por favor. Porque esto, ustedes van a ver en los hospitales y cuando lo vean no tengan miedo a corregirlo. Bueno, sobre si es residente o médico, háganlo, pero calladito, porque no les gusta que los corrijan en público. Pero siempre sería bueno que corrijan normas. La gran mayoría hace esto, calculan el LDH del valor hallado, y no es el valor hallado. La teoría misma te dice, o sea, no es que se me ocurrió el día de engañarles eso y que los voy a engañar eso, ¿no? Aquí te dice, y donde ustedes gusten, en su gran ambiente que les gusta, después se seguirá del mismo grosor de este tamaño y croneumología. ¿Sigue bonito? Los que vengan bien, una cosita chiquita. LDH, líquido pleural, 2/3 del límite superior de la normalidad. Nunca les dice 2/3 del LDH sérico, es 2/3 del límite superior de la normalidad. Entonces, si tenemos en cuenta eso, ahí recién es el tercer criterio del LAI. Repasemos entonces los LAI clásicos. ¿Cuál es la relación, o sea, cuánto es el valor para exudado del LDH pleural sobre el LDH sérico? Debe ser mayor o igual a 0.6. Las proteínas del líquido pleural siempre están arriba los pleurales, en numeral. Sobre el LDH sérico mayor o igual a 0.5. O, ojo, estoy diciendo o, el LDH pleural mayor o igual a 2/3 del límite superior de la normalidad del LDH sérico. Ojo, insisto en lo mismo, del límite superior de la normalidad. Muy bien, este es el tercer criterio. Entonces tengo criterio 1, criterio 2, criterio 3. ¿Cuántos criterios mínimo necesito para diagnosticar de esos tres? ¿1, 2 o 3? Dicen 2, 1, 2, 1. ¿A quién damos más? Basta mínimo, ojo, mínimo un criterio. Basta con un solo criterio. ¿Hay casos, doctor, en los que tenga un criterio de esto y que por acá me salga otra cosa? Sí, sí hay casos, pero eso ya nos metemos otro tipo de análisis con otras variables. Ahorita hablamos en la parte super teórica. Mínimo un valor y con eso hemos diagnosticado trasudado, ¿verdad? Exudado. Exudados. Ahora, en el siguiente ejemplo, ya les expliqué, eso es en el mundo ideal, en un mundo color de rosas. Pero vamos a la realidad, que es lo que suele suceder en la gran mayoría de hospitales. Proteínas séricas, LDH sérico, sin reactivo. Señor, apague su laboratorio particular. No tengo. Opción A, opción B. El interno se olvidó. Y como todo en la medicina tiene un rango, el R3 le va a gritar el R2, el R2 el R1, el R1 al interno. El interno, como no hay quien le grite, mirará al primero que se le cruza tú. Les va a echar las culpas desde que no le hicieron acordar. Entonces, sin embargo, viene el doctor Loredo y te dice, ¿sabes qué? Yo no tengo tiempo ahorita para estar esperándote hasta que le pidas el sérico. Trabajemos con lo que tenemos. Mete agujazo, saca. Mete cuchillo, saca tripas. Mete aguja, saca líquido. Recolectaste todos tus frascos,
Y ahora tenemos que decir, me vas a decir si ese líquido es exudado o no. Y esto es lo que la mayoría de textos no está. Entonces, vamos a hacer el análisis del exudado solo con líquido pleural. Es fácil. ¿En qué sentido? De que solamente necesitas tres cosas nada más y seguir el orden que les voy a presentar. Es decir, cuando no tienes los séricos, X y motivo, no hay, te olvidaste, se perdió, se quemó el laboratorio, yo qué sé. No tienes nada y solo tienes el líquido pleural. Con el basta con el líquido pleural para que tú digas si es exudado o no. Entonces, los tres pasos son los siguientes. En ese orden. Primero, vamos a ver las proteínas de líquido pleural. LP nomás le pongo, para no ahorrar dedo. Proteínas de líquido pleural. Entonces, cuando ustedes repasen el cuadrito que les dije, se lo aprenden de memoria, van a ver que los valores siempre suelen ser por debajo de 2.9. Por lo tanto, si las proteínas en líquido pleural son mayores o iguales a 2.9 gramos por decilitro, 2.9 es el punto de corte. Si están por encima de 2.9, esto es un de frente. Listo, acabé mi trabajo, eso es todo. Con eso tú diagnosticas, solo con el líquido pleural. Cuando mandas el líquido pleural, se recolectan los frasquitos, se marca en las órdenes del laboratorio el citoquímico, así se llama, citoquímico o citológico. Con eso tú le estás diciendo al laboratorista, dime cuántas proteínas hay, cuántas células hay en la muestra. Pero ¿qué es importante? El laboratorista te enviará un informe y te dice, encontré tal número de proteínas en esta muestra. Si ese número de proteínas que te lo reportan en el informe de líquido pleural es mayor o igual a 2.9, de frente tú dices, esto es un exudado. Por ejemplo, sin conocer al paciente, yo les presento un resultado y les digo, este paciente tiene proteínas en líquido pleural de 1.5. ¿Qué es? 1.5. No es exudado, por lo tanto es un exudado. Si tiene 0.7, transudado. Así de frente, ¿eh? Ojo. Entonces, doctor, haciendo un paréntesis, entonces, ¿esto ya no es necesario que tenga lo demás? No, ambos se complementan. Yo le estoy diciendo en el caso de emergencia. Tú, si tienes todos los valores, tú trabajas con tus valores criterios de ley normal. Estoy hablando de esa es en la parte teórica. Esto es lo más común en la práctica que vas a encontrar. Pero ambos son valeros. Cierro mi paréntesis. Mi paciente tiene proteínas en líquido pleural 4.1. Exudado. Mi paciente tiene 5.5. Exudado. Entonces, así de frente, basta con que te sepas este número mágico del 2.9. Algunos libros, algunos textos te ponen el 3. No quieren ser exquisitos como el 2.9, te ponen 3. Ya, 3, ya si quieres ser muy exigente. 2.9 o 3, para arriba es un exudado. Por debajo de eso es transudado. Punto. Con eso se acaba tu análisis, ¿verdad? No. Eso es solo una parte de tu análisis. Segundo, que hemos dicho que le pides al laboratorista el estudio citoquímico. Químico, porque vas a ver lo que son las proteínas, y citológico, porque vas a ver las células que están en esa muestra. Entonces, la segunda parte es la celularidad. ¿De qué? Obviamente estamos hablando de líquido acítico, ¿verdad? ¿De qué estamos hablando? Líquido pleural, pues, obviamente, a los que todavía se perdieron en el camino. Segundo, la celularidad. Entonces, la celularidad, hay dos tipos de células que están en todo líquido pleural. Los mononucleares y los polimorfonucleares. MN y si quieres PM. ¿Cuánto deben ser la sumatoria total en porcentaje de ambos? Si yo sumo los mononucleares de mi muestra más los polimorfonucleares de mi muestra, ¿cuánto debe ser esto en la suma total en porcentaje? 100%. Entonces, si yo tengo 30 mononucleares, por descarte obligatorio me van a reportar 70 mononucleares. Si yo tengo 60 mononucleares, me reportarán 40 polimorfonucleares. La suma de ambos siempre tiene que ser así, sencillito. Aritmética básica.
Entonces, ahora, aquí viene la otra parte del análisis. Hay dos tipos de circunstancias que pueden presentarse en este segundo caso. En que el polimorfo nuclear, es decir, la cantidad de porcentaje sea mayor que el número total de mononucleares, o el segundo caso en el que el contenido, el porcentaje de mononucleares sea mayor al de polimorfo nucleares. Por ejemplo, un reporte del paciente, ¿no? Les voy adelantando, estoy poniendo otro ejemplo. Conteo de células, después de que hiciste la toracocentesis, enviaste al laboratorio, 2 horas después ya tienes tus resultados. Lees tus reportes, si era un examen citológico del líquido pleural, te dan las características del líquido, pH tanto, color tanto, las características macroscópicas, van al microscópico. Te reporta, me estoy poniendo como ejemplo, proteínas del líquido pleural 3.4 gramos por decilitro. ¿Qué es? 3.4 gramos por decilitro. Estoy inventando. Número 3.4. ¿Qué es? Exudado, de arranque, exudado. Entonces, ¿qué es lo que desechas ya? Las patologías cardíacas, desechas los cirróticos, desechas cualquier otra cosa y te pones a buscar infecciones o afecciones pulmonares. Para eso me sirve básicamente. Segundo, conteo celular. Puede ser, me voy a poner un ejemplo, 80 polimorfonucleares y por lo tanto ¿cuántos monos? 20. Y en el otro ejemplo les voy a poner al revés, 80 mononucleares y 20 polimorfos. La cosa es que estos dos deben sumarme 100%. En el ejemplo 1, u opción 1, polimorfonucleares, que sea mayor al conteo de mononucleares. Si es que esto sucediera, mi principal sospecha, diagnóstica, no estoy diciendo diagnóstico, sospecha es que esto sea secundario a los polimorfonucleares. ¿En qué tipo de patologías ofrecen? ¿Por qué no lo queremos? En las infecciones, principalmente bacterianas. Infección bacteriana. Estoy acá, no vayan a perder. Infección bacteriana. ¿Y cuál es la última infección bacteriana con la que los he martirizado hace una semana? Neumonía. Entonces, derrame, esto se llama derrame para neumónico. Entonces, más o menos se sigue la secuencia. Entonces, ya, hola. Sí, no. Entonces, tenemos el polimorfo nuclear. Si el polimorfo nuclear en el contexto de un exudado me supera el conteo de mononuclear, de arranque digo, los polimorfos nucleares se presentan principalmente en infecciones. Y la principal infección bacteriana pulmonar que me genera derrame pleural son las neumónicos. Entonces, lo más probable es que este derrame sea un derrame paraneumónico o derrame secundario por neumonía complicada. Confirmarás o no confirmarás más adelante en tus exámenes, pero es tu orientación diagnóstica. Segundo caso, en el que los mononucleares sobrepasen al conteo de polimorfonucleares. Imaginemos que este tiene 80 y de este 20. Ahí también, bueno, no es que también, aquí tengo dos opciones. Una infecciosa y una no infecciosa. La primera infecciosa, que sea tuberculosis pleural. Y la segunda opción es que sea una NM, neoplasia maligna. ¿Sí nos entendemos? Estamos siguiendo más o menos la orientación diagnóstica, ¿sí? Partimos de nuevo. Toracocentesis, no tengo, el motivo que sea, no tengo los séricos, me quedo solo con los pleurales. No puedo quedarme en el aire, de frente voy al conteo de proteínas. Mi paciente tiene 5.4 de proteínas. ¿Qué es? ¿Exudado o trasudado? Exudado. Ya cumplí con lo primero. Ya tengo mi primer diagnóstico. Por lo tanto, buscaré la patología pulmonar como base o fuera del pulmón. Pulmonar. Descarto todas las insuficiencias y todo lo demás. Me centro en lo pulmonar. Descarto todo lo que no sea pulmonar. Me centro en lo pulmonar. Veo el conteo de células, que es mi segundo punto. Si las células solamente pueden ser dos tipos, o es polimorfo o es mono.
Si el polimorfo que se presenta más en las infecciones, la suma de 2 debe ser 100%. Si el polimorfo me supera en conteo a los monos, hay más polimorfos que en mono, la principal posibilidad diagnóstica es que sea un derrame paraneumónico. Pero si el mononuclear supera al polimorfo nuclear, tengo dos posibilidades, o que sea tuberculosis pleural o que sea un cáncer, una neoplasia, ya sea in situ o como metástasis. ¿Cómo sabré cuál es cuál? Hasta ahí estoy bien, pues, ¿no? O sea, ya llegamos a todo lo redujimos a dos posibilidades en este segundo caso. Pero necesito el tercer punto, el adenosín de amidasa, el llamado ADA, ADA en líquido pleural, adenosín de amidasa. El adenosín de amidasa es una enzima que se presenta en procesos inflamatorios, infecciosos y neoplásicos. El ADA, el valor normal, ven, es valor normal, depende de la literatura. Algunos te dicen que debe ser menor o igual a 35 unidades internacionales por litro. Otros, dependiendo de la literatura, te dicen menor o igual a 40 unidades internacionales por litro. Entonces, en este mismo contexto de este paciente, ojo, esta ADA, este ADA de aquí, ¿me sirve para aquí? ¿Para todo? No lo tomo en cuenta aquí, lo tomo en cuenta aquí. ¿Sí se sigue más o menos la secuencia? ¿Me sirve para qué? Para distinguir, ¿o es esto de aquí o es esto de aquí? Entonces, si el ADA en mi paciente, que ya le he hecho todos los análisis, que ya sé que es un exudado a predominio mononuclear, tengo dos opciones, veré las siguientes posibilidades. Si el ADA es menor a 35, menor o igual, o menor o igual a 40, insisto, dependiendo de la literatura, mi primera opción es que esto sea una neoplasia maligna. Pero si es mayor o igual a 40, otros te dicen hasta 45 unidades internacionales por litro, y esto, doctores, ya les voy adelantando, es el criterio principal para el diagnóstico de tuberculosis pleural. En la tuberculosis pleural es muy raro encontrar BK positivo en líquido pleural. La segunda opción es hacer biopsia de pleura, que sí se hace, son procedimientos ambulatorios, pero que son biopsias en su mayoría a ciegas y cerradas, es decir, metemos una aguja especial, se llama aguja Abrams, o otra la Cooper, dependiendo del tipo de aguja. El hecho es que tengo a mi paciente en la posición que ustedes han visto, metes la aguja, tomas muestra de pleura, pero estás metiendo las ciegas, no estás viendo dónde estás mordiendo. Entonces, a veces morder le vamos a jalar la muestra, ¿no? Entonces, a veces te sale pleura, como que a veces hay otros tejidos. Eso no me garantiza mucho. Lo ideal, o sea, el buen resultado. Pero la mejor, doctor, si me dice entonces, ¿cuál es la mejor forma de diferenciar entre tuberculosis pleural o neoplasia maligna en el caso de este conteo celular? Lo ideal es la biopsia, lo ideal. Porque en la pleura verás una reacción inflamatoria, que ya les diré en su siguiente clase, cómo se llama esa reacción inflamatoria, que es típica de la tuberculosis. O de repente le haces la biopsia y encuentras infiltrados neoplásicos, metastásicos o tumorales in situ. Eso ya te lo dirá el patólogo. Pero si no puedes hacer la biopsia fue mala, no hay cómo realizar el procedimiento, con esto ya te orientas un montón. Exudado, predominio polimorfo nuclear, posibilidad derrame paraneumónico. Si ya tengo derrame paraneumónico, ¿es necesario que analice el ADA? Ya no, porque el ADA me sirve para distinguir dos cosas, o tuberculosis o cáncer. ¿En qué contexto lo veo? Si el mononuclear supera el polimorfo nuclear. Y si el ADA es bajo, menor de estos valores, sospecha neoplasia. Pero si supera 40 o, según la literatura, 45, esto es tuberculosis pleural. Y cuando nosotros en el día a día en neumología tenemos esos valores, con ADAs elevados, de arranque empezamos tratamiento antibiótico. ¿Ya? ¿Se entendió este cuadro? Entonces, el resto es el bla bla bla, porque es lo mismo que hemos estado mencionando. Ese cuadro, ¿qué hago? Eso se lo aprenden. Siguiente. Esto les dije, esto les dije, les dije, les dije, les dije. Estoy seguro que si me graban un clip de la parte de acá, dirán que más docentes, les paso sus diapositivas. Ya. Es necesario realizar radiografía control post procedimiento, pleurocentesis, toracocentesis, dependiendo.
Como han visto, es ingresar un catéter. Normalmente esos procedimientos son seguros, dependiendo obviamente de la técnica y de quién lo haga. Las complicaciones son muy pocas, sin embargo, suele haber complicaciones. O sea, si en algún momento, como consejo, si alguna vez ustedes van a hacer algún procedimiento, sea lo que sea, como internos, como médicos generales, o si deciden hacer alguna especialidad, hacen algún procedimiento y el paciente les dice, doctor, doctora, ¿tiene riesgo? Nunca, nunca, pero nunca de los nunca, le digan, no tiene riesgo. Jamás se dice no tiene riesgo. Siempre se le explica al paciente que todo procedimiento tiene su riesgo. Hasta colocar un inyectable intramuscular te puede generar alguna complicación. Tómalo como consejo de amigos. Nunca le digan a algún familiar, no tiene complicación, es facilito. Nunca digan eso. Siempre digan al familiar, tiene sus riesgos, que son esto, pero yo estoy capacitado, estoy capacitada para que esto sea lo mínimo posible, sin embargo siempre están presentes. Así se evitan cualquier complicación. En el caso de la toracocentesis es ingresar un catéter, que es una aguja larga. En el caso de la biopsia es una que parece clavo de esos de acero, de martillo, de construcción. Para que se haga una idea, el grosor es amplio. Entonces, siempre dice el paciente, tengo agua en el pulmón. Explicas que el agua no está en el pulmón, está en el espacio pleural. Entonces, el pulmón se ha desplazado y lo que ha ocupado su espacio es el líquido. Tú metes la aguja, empiezas a drenar, pero el líquido obviamente empieza a disminuir y por lo tanto el pulmón empieza a reexpandirse. ¿Qué pasa si es que empieza a reexpandirse mucho y tienes un catéter, una aguja metálica ahí? Podrías picar. Digo podrías, no suele suceder mucho, pero es una posibilidad. Imaginemos que picas, haces neumotórax. Entonces tu paciente tendrá una sintomatología de neumotórax, que ya lo voy a decir terminando esto, y pedirás una placa control, obviamente, para ver si no hubo ninguna complicación. Pero normalmente, si el paciente no tiene ninguna complicación post procedimiento, no está indicada la radiografía control continua o de rutina. Por eso dice, excepto cuando es necesario realizar radiografía control post procedimiento, no, excepto cuando durante el procedimiento tu paciente desarrolla nuevos síntomas o tomes aire, estás metiendo y jalaste aire. Eso suele pasar a veces. A mí me pasó alguna vez, gracias a Dios, sin complicación. Entonces que sacas líquido y de repente se jaló la jeringa, empiezas a jalar aire. Se suspende el procedimiento, radiografía control. ¿Por qué? Porque podríamos generar neumotórax. Gracias a Dios, la mayoría de neumotórax son leves, en su mayoría. Ahora, veamos algunos casos especiales de derrames pleurales, casos, digamos, directos, lo más común. Justo hablábamos del derrame paraneumónico, ¿sí? Los derrames paraneumónicos, aquellos por neumonía complicada, como los que vemos aquí. Esto que ven aquí en esta imagen es así, más o menos las características del derrame paraneumónico. Los derrames paraneumónicos, cuando tienes una neumonía, esta neumonía empieza a desarrollar derrame pleural. El derrame pleural está 1 semana, 2 semanas, nadie lo maneja. Te van a la farmacia, le colocan dexametasona, pensando en que puede desinflamarse porque es un dolor muscular. A la farmacia, no, eso es solamente músculo, te pongo tu dexa, te dicen. Te colocan la lincomicina con dexametasona. Más corticoides. ¿Ustedes qué creen que va a pasar con el corticoide? Un proceso inflamatorio. Entonces, va empeorando, y lo que antes era un líquido estéril, en algún momento, un mes después, se convierte en pus. Literalmente es pus en cavidad pleural. Y ese pus en cavidad pleural, cuando se complica, eso se llama empiema. Entonces, los derrames paraneumónicos al inicio son estériles. No hay ningún germen, pero si pasa el tiempo, ese líquido empieza a complicarse, el pH empieza a bajar, aparecen gérmenes, se empieza a consumir la glucosa, se proliferan los microorganismos y te genera, literalmente es pus. Metes la aguja, jalas y jalas, pus. Entonces, ¿la pus existe? Sí existe, mi paciente está taquicárdico, febril, con fiebre, etcétera, etcétera. Esto, si le sacas líquido y mandas estudio, esto es lo que vamos a encontrar. Doctor, ¿es necesario que me aprenda todo esto del empiema? No, solamente no todo, pero sí necesito que se sepan 2 cosas, por lo menos. El LDH es el producto de células inflamatorias, es lo que hay que saber. LDH igual a células inflamatorias. Más células inflamatorias, más LDH. Y si sobre esas células inflamatorias entra un cuadro infeccioso, el LDH se va a disparar más. Entonces, a más infección, más LDH. Si hablo de pus, el LDH ¿cómo estará? Literalmente en el techo. El LDH más de 1000. Si ustedes, aún sin ver el contexto de un paciente, les entregan un resultado, se me ocurre que en su examen práctico, en la pregunta número 3, va a ir el resultado de un líquido pleural y el LDH estará en 1574. Su diagnóstico es, como todo es para llenar, su diagnóstico es
Además, la glucosa baja. Las bacterias necesitan consumir fuente de energía. La glucosa que está dentro de la cavidad pleural empiezan a comerla. Baja la glucosa del líquido pleural. Menor a 40 miligramos por decilitro. Para que llegue, ya les dije, de un derrame paraneumónico, pasa días. No es que ahorita tuve mi neumonía y mañana ya tengo derrame pleural con pus. No, pasa tiempo, pasan días. Estos más o menos son de 3 a 4 semanas para que llegue a pus. Esas 3 a 4 semanas fisiológicamente se dividen en 3 etapas. La primera etapa se llama fase exudativa, la segunda fase fibrinopurulenta y la tercera fase organizativa. La primera fase exudativa tienes la neumonía con derrame paraneumónico asociado, pero ese derrame todavía es un líquido estéril, no hay migración de bacterias, aún es un líquido inflamatorio estéril, secundario a la neumonía de base, el problema parenquimal, pero no hay consumo de glucosa, la pH todavía está dentro de lo normal, es un líquido estéril. Entonces, por eso decimos aquí, la inflamación inicial, pH normal, glucosa normal, LDH normal, no hay microorganismos. Pero pasaron los días y nadie le dio atención a ese derrame pleural, empiezan a infectarse, empiezan a aparecer microorganismos. Inflamación continua y translocación bacteriana. A través del foco neumónico empiezan a viajar las bacterias hacia el espacio pleural. Y empieza nuevamente, esta vez empieza la glucosa a caer, el pH cae y el LDH empieza a subir. No supera los 1000, pero ya empieza a elevarse. Y la última fase, la fase organizativa, literalmente es pus franca. En la pus franca ya tiene todas las características, pues, ¿no? Todo lo que vean acá, el LDH más de 1000, la glucosa en este caso no está aquí en el cuadro menor de 40 y vas a encontrar un cultivo positivo. Caso, bueno, ustedes no rotan. No, ¿hay alguien acá que rote con el doctor Díaz en el regional? ¿Vieron en algún momento una paciente que estuvo en la cama 314, una neumonía necrotizante por estafilococo aureus? No, ya, les comento. Fue el mes pasado en el hospital, una paciente que hizo empiema. La historia de su dolor fue igualita que la del derreque que les digo. Igualita, un copia-pega. A veces más dolor, menos dolor, fiebre en este caso, pero básicamente la misma historia. La señora llega, esta vez fue, me acuerdo, fue inicios de agosto, hace 2 meses. Inicios de agosto, llega a Belén, al hospital Belén. En el Belén, primero le dicen igualito que era dorsalgia y la mandan con orfenadrina. Le digo, esos dolores, si tú no le haces bien en la amnesia, confundes con cualquier cosa. O cuando estás cansado, mi turno acaba a las 7, justo llega a 5 para las 7. Ah, sí, señora, es un dolor muscular, vaya a su casa. Te puedes meter en problemas. Señor, eso denuncia, no sé en qué andar ese tema, pero eso denuncia. La mandan a su casa con orfenadrina, se complica, dolor, todo lo que se conté hace rato al mismo paciente. Regresa ya con fiebre haciendo 39, 40, con más de 40 grados de temperatura y con dolor perenne. Llega a Belén nuevamente en otro turno, otro día, le hacen la toracocentesis y encuentran algo así como lo de la imagen, pus. Le derivan al regional. ¿Por qué? ¿Cuál creen que es la forma de solucionar por ejemplo, si tengo un derrame pleural de 1 litro, medio litro, ¿cuál es la solución? Meto aguja y dreno todo. Pero si yo meto la aguja y jalo pus, eso ya no se drena, eso es colocación de tubo de drenaje pleural. A los que hayan visto, más o menos orientamos. Si quien no se orienta, colocación de drenaje pleural es colocar una sonda rectal número 8, que es más gruesa que los pulgares, y se mete en la cavidad pleural, se conecta un frasco de vacío y tiene que drenar y drenar. Y eso puede estar días, semanas, hasta que limpie toda la cavidad pleural. En el peor de los casos, lo que es entrar a sala de operaciones es hacer decorticación. El cirujano de tórax abre el tórax y limpie literalmente todo adentro, porque eso es pus por donde tú lo veas. Entonces, eso ya no se soluciona con líquido, con toracocentesis. En el caso de la paciente, ¿cuál fue la paciente? La paciente fue un caso especial porque hizo una neumonía necrotizante por estafilococo aureus. A los que más o menos recordarán microbiología, el estafilococo no vive normalmente en la vía respiratoria. ¿Dónde vive el estafilococo? Piel. Y cuando empleamos la anamnesis, la señora había hecho, inclusive hizo una tromboflebitis de la vena safena externa. En la zona la señora le picó un mosquito, trabajadora de un restaurante, no sé por qué zona de Lambayeque, y dice ella que en la zona había bastantes mosquitos. La típica de nos pica es que lo matas y empiezas a rascarte, pues, ¿no? Y lo que cualquiera de nosotros haría. Pero empezó a rascarse, se terminó haciendo una pequeña herida en la pierna que no le dio mayor importancia y por ahí empezó la zona de drenaje. Se hizo celulitis con flebitis de pierna y el microorganismo viajó por sangre, llegó hasta pulmón, hizo una neumonía necrotizante e hizo empiema. Complicado. Todo trae una rascadita nomás.
Mortal no, sí, se fue a su casa la señora, estuvo hospitalizada algo así 2 meses. Pero salió bien. ¿Sí? Entonces ya saben lo que puede tener en su rascadita de pierna cuando les explique algo. No es por asustarlos ni asustarlos, ya, pero derrame tuberculoso. En el caso del derrame tuberculoso, esta imagen es más o menos lo que cuando uno mete la aguja, jala el líquido. Ojo, la característica macroscópica te puede orientar a qué podría ser, no te da un diagnóstico, pero sí te dice qué podría ser. Si ustedes en algún momento presencian algún drenaje de cavidad torácica, ven este tipo de color, que es un amarillo, nosotros lo llamamos amarillo cetrino, como del cedro, así todo color fuerte, concentrado. Esto de acá usualmente se ve en derrames por tuberculosis pleural. Acá lo mismo, básicamente lo que les he dicho. Lo de interferón les voy a explicar en la siguiente clase, que no nos metamos mucho en eso, en realidad los eventualmente con tuberculosis. Y las otras características del líquido que ustedes pueden ver, por ejemplo, esto de aquí es un hemotórax, literalmente es sangre en cavidad torácica, principalmente un accidente de tránsito, traumatismo torácico cerrado, ¿no? Pilotórax, les dije dentro de la patología pleural, daño del conducto torácico. La linfa viaja a través del conducto torácico. La linfa, si nosotros la pudiésemos ver, es leche, es un color así, como ustedes lo ven. Esto es obstrucción o drenaje o daño del conducto torácico. Esto que ustedes ven leche, eso es quilotórax, contenido altísimo de triglicéridos. Derrame pleural maligno, es serohemático, no es igual, esto es de sangre pura, esto es serohemático, metes y sacas de este color. Normalmente cuando uno ve algunas de estos de aquí, ya más o menos te orientas a qué podría ser. Si vemos esto de acá, ya más o menos me oriento a qué podría ser, ¿no? En este caso, serohemático, lo más probable es que este paciente tenga alguna neoplasia, algún cáncer. Los serohemáticos te salen por cáncer, ya sea metastásico o in situ, original de la zona de la pleura. De rojo, serohemático, ya es casi catado que esto es un cáncer. Y empiezan básicamente la pus que hemos visto, ¿no? Los derrames paraneumónicos complicados. Neumotórax. Eso es más corto, no hay mucho que hablar. Identifique en la siguiente imagen, se me ocurrirá en la siguiente pregunta que les voy a colocar. ¿Qué es eso, guardo? Derecho. ¿Pasó tan rápido? Bueno, les voy a hacer aquí. Entonces, acá está 8:30. Teóricamente. Igual sí se llega. Ya, vamos a hacerle suma. Emisoras derecho. Este es el emitórax izquierdo. Algo que les llame la atención. Pero básicamente lo que quiero que se fijen es en la trama. La trama vascular va desde el ilio y se va expandiendo, llega inclusive a tocar pared. O sea, se extiende, tú lo ves, y están todas las estructuras vasculares, o por lo menos en el intersticio, dependiendo de la patología del paciente, ves que se extienden todo, llega hasta tocar la pleuros. Aquí partimos del ilio, por acá, aquí. Y acá vemos todo negro. ¿Ves alguna trama acá? No se ve ninguna trama. Es más, aquí podemos ver esta línea, ¿no? No sé si por la luz se puede ver, apagamos la luz. Ahí creo que se ve mejor. Imagínense que verlos así. Entonces. Se nota, ¿no? La línea. Esto es pulmón colapsado. En radiología, ahí les hablan de radio lúcido, radio opaco. Yo prefiero enseñarles así de sencillo y al grano. Lo que es negro es aire, punto. Esto es aire. No veo la trama, por lo tanto, esto es aire. Y esta línea me define el parénquima. Esto es neumotórax con pulmón colapsado. Es más, es un neumotórax masivo. ¿Por qué yo sé que es masivo? Cuando uno va a evaluar la posibilidad de derrame pleural, neumotórax, aparte de ver el contenido, si hay aire, agua, deberemos observar el mediastino. Ese es el segundo punto que hay que evaluar dentro de la patología torácica. ¿No puedo evaluar bien el mediastino? Muy bien, observo la tráquea. La tráquea está llena de aire, por lo tanto la tráquea yo la veré negra. Esto es, entonces, teóricamente la tráquea debería seguir esta línea, ¿no? El camino de los cuerpos vertebrales, o
o de las apófisis espinosas y seguir esta línea. Pero, ¿qué pasa? ¿Es central la tráquea? No, está desplazado. ¿Qué hago? Y hace su ramificación. Pero vamos a esto, se desvía. Hace desviación del mediastino hacia el lado contralateral de la lesión. Está haciendo un efecto de masa. Está empujando hacia el otro lado. Esto es un neumotórax masivo. Está que desplaza línea media y ha colapsado el pulmón casi en su totalidad. Hay índices que sirven para medir el porcentaje de neumotórax. No es cuestión de la clase, pero simplemente saber que esto es un neumotórax masivo. Entonces, los neumotórax básicamente, ¿qué es? Así como el derrame pleural es líquido en cavidad pleural, el neumotórax será pues aire en cavidad pleural. La siguiente pregunta es: ¿de dónde salió ese aire? Entonces, para eso hemos de clasificar a los neumotórax en dos grupos: los neumotórax espontáneos y los neumotórax adquiridos. Los neumotórax espontáneos, perdón, los adquiridos son los más comunes. Ejemplo, ¿no? Esperemos a ninguno de nosotros nunca nos pase, pero o ni algún conocido familiar, ¿no? Pero sales a la calle, estás en un bar, una salida, o simplemente te quisieron robar en la calle, forcejeo más, forcejeo menos, te punzan y se van con lo que tengas, o no se van, lo hecho es que te punzaron. Diferencia de presiones: la cavidad pleural es una presión negativa, menos 5 centímetros de agua. Llega, afuera tengo 760 milímetros de mercurio, obviamente ¿de dónde a dónde va a viajar el aire? De más, a donde hay menos. Ingresa y esto llena la cavidad torácica, me comprime el pulmón, me desplazan estructuras. Entonces, eso es un neumotórax adquirido. Traumático, en ese caso, procedimientos diagnósticos, ejemplo, la toracocentesis que les dije hace un momento, ¿no? O sea, que expande el pulmón, punza con el catéter, puede generar un neumotórax. En las UCIs, que suele ser a veces en las UCIs o en la unidad de shock trauma y emergencias, colocación de catéteres venosos centrales, ¿no? Metiendo el catéter venoso central y por ahí sin querer punzas el ápice pulmonar, fuga de aire, neumotórax. Adquirido, obviamente, por procedimiento diagnóstico terapéutico, o si estás en un accidente de tránsito o algún familiar conocido en un accidente de tránsito, ya sea cerrado o abierto, te va a generar traumatismo. Traumatismo, neumotórax adquirido traumático, abierto o cerrado, dependiendo del mecanismo, ¿no? Esto es lo más fácil. Pero hay personas que podrían estar en clase, por ejemplo, a las 8:20 de la noche, en el aula 610 de CIPAM, y de repente alguien por acá se queja de dolor. Dolor torácico. Ahora, aquí la parte de la semiología a la que iba. ¿Cuál es la diferencia de la semiología entre un dolor de una persona que te hace neumotórax y una persona que te hace derrame pleural? Repitamos entonces desde lo que ya hicimos. El paciente con derrame pleural es todo dolor torácico, que aumenta la inspiración con maniobra de Valsalva, que exacerba en algunas posiciones y podría llevarte a disnea. Pero el punto acá, lo importante es que es progresivo. ¿Qué les he dicho en la historia de estos pacientes que les iba mencionando? Fue a un sitio, regresó, otra vez volvió, no es que empezó de golpe, o sea, apareció hoy día con molestias, un dolor sordo, como me va diciendo, visceral, y luego se va localizando, pero va creciendo. Va aumentando con el paso de los días. El del neumotórax espontáneo no, está ahorita como ustedes y de repente da el grito de dolor y se coge y empieza y te dice que es un dolor lacerante, punzante, de aparición brusca. Es brusco, el neumotórax es brusco, no es poquito a poquito. Ejemplo, pero si estoy sentado sin hacer nada, ¿me puede dar esto? No digo, es una posibilidad, depende de que tengas alguna patología de fondo. Por ejemplo, pacientes con síndrome de Marfan, aparte de las disecciones aórticas, te pueden hacer también neumotórax espontáneos. Paciente con presencia de bulas, quistes en superficie pleural, ¿sí? Son burbujas de aire en pleura visceral. Una de ellas revienta porque la pared estuvo delgada y hay fuga de aire. Pacientes que tienen enfermedades pulmonares intersticiales difusas. Hemos visto la clase pasada cómo hay destrucción del parénquima y eso puede afectar también a las pleuras. Genera ese problema. Pacientes con colagenopatías, artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, esclerodermia, cualquiera de ellos te puede hacer neumotórax espontáneo. La sintomatología es lo que hemos hablado hace un momento, ¿no? Pero lo más importante es la disnea y dolor de aparición súbita, brusca. El dolor torácico del derrame pleural es progresivo en el tiempo. Y básicamente más imágenes. Aquí es mucho más notorio, ¿no? Es más fácil todavía. Aquí está la línea del pulmón, lo mismo acá. Este muñón es el pulmón.
Y nótese siempre la desviación de la Contralateral. carga. Lo mismo acá, muñón, pues aire, y esto se llama hidroneumotórax. Cuando vean una línea así, línea, como que pusiste una regla y rayaste, esto es un nivel hidroaéreo, eso es un hidroneumotórax. Las imágenes en tomografía son más fáciles de identificar, ¿no? Aquí está el parénquima y el aire. ¿Cómo se maneja esto, doctor? Dependiendo, los neumotórax a su vez, hay otras clasificaciones que no están incluidas aquí en la clase, son hasta 4 índices que se van manejando, pero básicamente esos índices me sirven para decir, o es manejo médico expectante o es manejo invasivo. Médico expectante cuando los neumotórax son pequeños, hasta menos del 50%, simplemente al paciente lo tienes en observación, reposo absoluto y oxigenoterapia, nada más. Se vigila cómo va evolucionando en el tiempo. Los neumotórax cuando ya son masivos, como los de las imágenes anteriores, por ejemplo en este de acá, ¿dónde estamos? Aquí no veo pulmón, esto, a los justos, de acá no voy a decir, no, mejor lo observamos este pulmón a ver cómo va, ¿no? Obviamente tengo que extraer todo este aire y para eso se colocará un drenaje pleural con un frasco de conexión con eso con nivel, con sello de agua para sacar todo ese aire. Listo, doctores, eso fue todo. Gracias. Acá les estoy dejando en la parte de descargas, está la clase también adelantado de bronquiectasis. Pero lo voy a procurar hacer en una sola. La siguiente clase, tuberculosis. Y luego con eso acabó y nos vemos en la siguiente clase. Listo. Gracias. ¿Examen ya? Sí,